Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo preguntar por qué Gran Bretaña y por qué ahora? Ha descrito este acuerdo como un acuerdo completo e integral, y sin embargo, acabamos de aprobar enmiendas permisivas, y es el fin del principio. Claramente, aún queda mucho trabajo por hacer. Con todo respeto, ¿está exagerando el alcance y la importancia de este acuerdo porque es un presidente que necesita un resultado en un momento difícil? El presidente creo que es un gran acuerdo para ambas partes. Es para nosotros. Nos hemos abierto. No sabía lo cerca que estaba. Bastante cerca, como saben, el mercado del Reino Unido. Y nos abre un mercado enorme. Y funciona muy bien, muy bien. Y muchos activos, como ven en el gráfico, son activos enormes. Pero lo hemos estado intentando y cuando preguntan por qué nosotros, se refieren a su país. Llevamos años intentándolo y ellos también años intentándolo llegar a un acuerdo, incluso durante mi primer mandato. Siempre había gente hablando, pero no lo conseguían. Pero durante los 25 años anteriores a eso, siempre intentaban llegar a un acuerdo, un acuerdo muy significativo. De hecho, hasta que vi las cifras, no me di cuenta de que era un acuerdo muy concluyente. Pero creemos que podemos ampliarlo incluso a partir de ahí. Pero este es un acuerdo con el límite máximo, no como lo dijiste. Lo dijiste. Realmente incorrecto. Este es un acuerdo al límite máximo que vamos a ampliar y lo hacemos más grande mediante el crecimiento. Pero contamos con enormes activos en juego. Me sorprendió ver el gran tamaño de su país en comercio. De hecho, uno de los más grandes en tecnología y en tantas otras áreas es la agricultura. La verdad es que no lo sabía. Según tu definición, es de 4 a 5 o 6. Es bastante grande en el mundo. Me impresionó mucho, pero vamos a llevarlo a nuevas alturas. Es un gran logro ahora mismo, pero creo que crecerá. Crecerá por sí solo. Y con el tiempo se harán cambios. Se harán ajustes porque somos flexibles. Veremos cosas que podemos hacer aún mejor. Pero es muy concluyente y creemos que todos estarán contentos y la gente de su país estará muy impresionada con el resultado. Podrán comprar a más personas, podrán fijar precios diferentes, podrán obtener productos que no están disponibles ahora porque fabricamos mejor que nadie en el mundo y es fantástico que se haya concretado. Es muy positivo porque muchos países quieren llegar a un acuerdo y para ser sinceros, muchos países están muy descontentos con nuestra elección, pero ha pasado mucho tiempo. Nuestro aliado más antiguo, o casi, supongo que algunos también lo afirman, pero pongámoslo en primer lugar. Creo que será algo muy especial para el Reino Unido y para Estados Unidos. La prensa. Gracias, señor presidente. Regan Rees de The Daily Caller. ¿Qué tan cerca está de más acuerdos? El presidente. ¿Y cuándo espera que se muy anuncie cerca. el próximo? Tenemos muchos acuerdos. Sé que Howard va a regresar. En cuanto termine esto, su conferencia de prensa tendrá muchos. Y Scott, que está aquí, es fantástico, por cierto. Estuviste genial en televisión esta mañana. Te vi. Les di una pequeña lección sobre el mundo y la economía. Pero Scott irá a Suiza para reunirse con China y, como saben, ellos quieren mucho llegar a un acuerdo. Podemos jugar a quién tomó la primera decisión y quién no. No importa, solo importa lo que pase en esa sala. Pero les diré que China quiere mucho llegar a un acuerdo. Veremos cómo funciona. Todos los países, a lo largo de los últimos 40 o 50 años, han estafado literalmente a Estados Unidos en comercio, en lo militar, en protección, en muchos aspectos. Y ahora estamos haciendo tratos justos. Y en este caso es genial porque realmente no estuvimos muy involucrados. Está la Unión Europea, que creo que tomó la decisión correcta hace años. No sé si recuerda, estaba inaugurando en Turnberry el día de su votación. Y me preguntaron, ¿sucederá o no? Dije, no, creo que van a seguir su propio camino. Creo que es mejor para ellos y lo hicieron. Creo que va a ser una decisión muy inteligente, pero una gran parte de esa decisión siempre fue que se podría llegar a un acuerdo con Estados Unidos y no pudieron hacerlo, pero ahora lo lograron y es algo tremendo. Es muy importante. Eso siempre fue una parte importante de su decisión sobre el Brexit y nunca pudieron llegar a ese acuerdo. Fue un asunto difícil y es asombroso con el tiempo. Fue muy fluido, rápido y sin contratiempos.
y mucho sentido común, como me gusta decir. Es un sentido común tremendo, pero hará que su país sea mucho más grande en términos comerciales y también hará que nuestro país sea mucho más grande en términos comerciales. ¿Sí? Tom Bateman de la BBC. Gracias, señor presidente. Usted mencionó las exportaciones de carne y vacuno. El Reino Unido actualmente no acepta la carne estadounidense debido a sus propios estándares alimentarios. ¿Está usted pidiendo al Reino Unido que acepte todos los productos de carne de vacuno y de pollo estadounidenses? Bueno, creo que tomarán lo que quieran. Tenemos de sobra, tenemos de todos los tipos, tenemos todas las clasificaciones posibles. Como saben, Bobby Kennedy está haciendo un trabajo excelente y creo que probablemente se dirige hacia su sistema sin ningún químico, ni esto, ni aquello. Creo que vamos en esa dirección, al parecer. Y también tenemos eso, somos un país muy grande, tenemos mucha carne de res, somos un país muy grande, así que será genial. Sí. Sí, hablemos rápidamente de la carne de res estadounidense. Y no se puede subestimar. Soy Brooke Rollins, por cierto, y les explico la importancia de este acuerdo y lo que significa para los agricultores y ganaderos estadounidenses, especialmente para la carne de res. Esto aumentará exponencialmente nuestras exportaciones de carne. Y, para que quede claro, la carne de res estadounidense es la más segura, la de mejor calidad, y la joya de la corona de la agricultura estadounidense para el mundo. Por lo tanto, creo que una parte fundamental de este acuerdo no es solo la reducción de los aranceles para el etanol de 19-0, lo cual es un gran logro para nuestros agricultores, sino también para la carne de res. Y a medida que avanzamos, sé que nuestro increíble equipo comercial está analizando todas las carnes, todos los productos agrícolas, en realidad, todas nuestras exportaciones agrícolas. Y no sé si hay una industria que haya sido tratada más injustamente y haya sufrido más que nuestra industria agrícola. Así que esperamos con interés. Estaré en el Reino Unido el lunes, hablando con mi homólogo allí durante la próxima semana. Y espero extender esto a todo el país. Podríamos decir que tenemos el presidente lo mejor es del increíble. mundo, los mejores tractores, lo mejor en todo del mundo. Dicen que nuestra agricultura es, sabes, insuperable, ¿entiendes? Y será una gran ventaja. La gente tendrá más opciones, más variedad y más. Y eso suele significar precios más bajos. ¿Qué tal si nos encargamos de ti y luego de ti? Adelante. Enhorabuena por el acuerdo. Veremos grandes ingresos gracias a la gráfica. Pero ¿qué tal el resto de Europa? Es un día de victoria, pero parece que otros países europeos están perdiendo terreno. Hemos constatado que la Unión Europea nos trató de forma extremadamente injusta, muy dura, y se perjudicó a sí misma al hacerlo, y desean con ahínco llegar a un acuerdo. Nosotros negociaremos con ellos, ya estamos negociando con ellos, así que eso cubrirá prácticamente el resto. Pero esto fue aparte. Debido al Brexit, en particular, este fue un acuerdo aparte. Siempre pareció tan natural, es decir, todos los medios decían que esto parecía preguntarse, ¿por qué ocurrió hace 25 años? ¿Por qué no ocurrió hace tanto tiempo? Y siempre me asombraba. Alguien decía, oye, tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que llegar a un acuerdo. Pero este acuerdo simplemente se materializó. El primer ministro hizo un trabajo fantástico. Sus representantes son profesionales absolutos y se llevaron muy bien. Y pareció funcionar. Y creo que una de las razones es que destrozamos todo el sistema. Si hubiéramos estado tratando con ustedes por separado o, ya sabes, país por país, destruimos todo el sistema, fue muy injusto para Estados Unidos y creo que por eso funcionó tan bien. Y me siento honrado de que haya sido el primer acuerdo, por favor. La prensa, señor, usted mencionó el presidente. Gracias, señor. Bueno, ¿por Soy qué no del va London atrás? Times. Sí. Diría que este es un gran día para James Bond, porque ahora los Aston Martin estarán disponibles para los estadounidenses. Pero ¿será aún mejor si se extiende al cine? Ha hablado de un gran arancel para las películas, y nos gustaría saber si habría una reducción para las películas británicas. El presidente, bueno, vamos a hablar de eso por separado. Y como saben, vamos a imponer aranceles a esa película en particular, dijo, los cineastas, y vamos a imponer algunos aranceles para traerlos, porque muchos de ellos se han ido de este país. Todos viven aquí, el dinero viene de aquí, todo viene de aquí, pero las hacen en otros países. Así que vamos a hacer algo para traerlos de vuelta, quizás en gran medida, pero... James Bond no tiene nada de qué preocuparse, te lo aseguro. James Bond y, ¿sabes? Sean Connery era amigo mío. Sean Connery fue el responsable de que consiguiera la zonificación en Aberdeen. Dijo que dejara que ese maldito tipo construyera sus campos de golf. Llevaba como 4 años en el proceso y era imposible en Aberdeen. Y él, no sé, un día se levantó y dijo eso.
En cuanto lo dijo, obtuve las aprobaciones en unos 2 minutos, así que era genial, era un gran tipo, Sean Connery, y tenía un gran carácter. ¿Vas a Escocia y al Reino Unido? Me aseguraré. Tenemos muchas inversiones allí. Tenemos Turnberry, Aberdeen, tenemos, como saben, Doonbeg en Irlanda, justo en el océano. Todos están en el océano. Solo me interesa si están en el océano. Y tenemos buenas inversiones allí. Hermosas. Sí, Sir. Presidente, si las conversaciones van bien este fin de semana entre el secretario Bassett y el embajador Greer con sus homólogos chinos, no de manera preventiva, pero si las conversaciones van bien, ¿consideraría usted entonces reducir la tasa arancelaria Bueno, a podría China? ser. Vamos a ver ahora mismo. No se puede subir más. Está en 145. Así que sabemos que está bajando. Creo que vamos a tener una muy buena relación. Siempre me llevé muy bien con el presidente Xi. Esa relación se vio muy perturbada cuando llegó la COVID. Pero ahora nos llevamos muy bien. O sea, nuestra relación se deterioró con mucha gente y muchos países cuando llegó la COVID-19. Pero creo que vamos a tener una muy buena relación. Espero tener una muy buena relación con China, Scott. Creo que será una reunión muy amistosa. Esperan hacerlo con elegancia. China, como ustedes saben, tiene un tremendo superávit comercial con nosotros y simplemente no podemos tener eso. Pero creo que será muy bueno para ambos países. Me gustaría ver una apertura en China. Saben, uno de los aspectos más importantes aquí, y nadie lo sabría, es que el Reino Unido estuvo prácticamente cerrado. Estaba muy cerrado al comercio y ahora está abierto. Periodistas financieros, me alegra mucho porque es muchísimo, los escucho, espero que logren que los países se abran y así se compite de forma justa. Pero no se puede competir cuando no se puede ir allí. China sería el mejor ejemplo de eso. Saben, está muy reñido. Casi lo logramos la última vez, antes de la COVID, y no funcionó. Pero hicimos un gran acuerdo con China. Tuvieron que comprar 50.000 millones de dólares en nuestros productos alimenticios. Y fue un gran acuerdo que benefició mucho a nuestros agricultores. Y luego, cuando Biden llegó al poder, como siempre, no pasó nada. Ya sabes, no lo hizo cumplir y fue perdiendo cada vez más. Y al final destruyó mucho. Eso fue mucho. Pero no, creo que vamos a tener un buen fin de semana con China. Creo que tienen mucho que ganar. Creo que tienen mucho más que ganar que nosotros, en cierto sentido. Pero, ¿vamos a tener un buen fin de semana? La prensa. ¿Puede hablar con Xi después de las conversaciones del fin de semana? El presidente. Sí, claro. Dependiendo de lo que diga Scott, Scott estará en ciertos países y Howard en otros. O sea, me gustaría tener unos 10 más de cada uno. Si pudiéramos, entonces podríamos visitarlos a todos a la vez. Pero llegará un momento, visitaremos varios. Y luego llegará un momento, creo que puedo decir esto, Scott, en 1 hora, en el que simplemente diremos, porque entendemos a los países, entendemos lo que quieren, donde simplemente vamos a cerrar el acuerdo. En otras palabras, no necesitamos la participación del país porque ya la teníamos. Y digamos que este país en particular, que tenía grandes superávits, digamos que teníamos, por lo tanto, déficits, va a pagar un arancel del 25%, del 30%, del 50%, del 10% o el que sea. Esto fue, creo que deberíamos explicarlo. Una de las cosas que hicimos aquí y que rara vez se hace es en los autos. Lo redujimos de 25 a 10 en Rolls-Royce porque Rolls-Royce no se fabricará aquí. Ni siquiera les pediría que hicieran eso. Es un coche muy especial y además una producción muy limitada. No es, ya sabes, una de esas grandes marcas que fabrica millones de coches. Fabrican una cantidad muy pequeña de coches de superlujo como Bentley y Jaguar. Tenemos coches muy especiales para apoyar a esa industria que es en realidad artesanal y lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo en el mismo lugar. Y dije, sí, eso estaría bien, ayudémoslos con eso, pero eso es diferente a que una compañía automotriz salga y fabrique millones de autos, lo cual harán en nuestro país, van a construir. Tenemos muchísimas fábricas, plantas de autos en construcción o que se construirán muy pronto. Creo que podemos decir que estaremos cerca de los 10 billones de dólares de inversión. Creo que ya hemos llegado a esa cifra si sumamos algunas de las que aún no hemos oído hablar. Es decir, tenemos algunas en construcción ahora mismo. Están construyendo plantas y ni siquiera nos han hablado. Lo hacen por los aranceles y siempre se han usado en nuestra contra y nunca lo entendí. Solía quedarme de brazos cruzados. Como saben, China pagó cientos de miles de millones de dólares en aranceles cuando yo era presidente. Pero hasta entonces, China nunca pagó nada. Y, ¿saben?
realmente nos perjudicaron mucho desde el punto de vista comercial, pero ahora estamos usando los aranceles para nuestro beneficio y ahora tenemos cerca de 10 billones de dólares. Piensen en eso, 10 billones de dólares. Si observan la administración anterior, y estamos hablando de, ya saben, esencialmente 2 meses, porque podríamos decir 3, pero tomó un tiempo poner la oficina en perfecto estado, ¿verdad? Tomó un tiempo lograr que las cosas se hicieran, pero una vez que comenzamos, cuando piensan en eso, cerca de 10 billones de dólares de inversión. Ha habido años en los que Estados Unidos no haría eso en total, no haría $1 billón en un año, ni siquiera cerca de $1 billón. Logramos 10 billones de dólares en 2 meses. Es increíble lo que está pasando. Nos llaman y eso tiene que ver con chips, tiene que ver con autos. Solíamos fabricar chips, teníamos a Intel y también los fabricábamos, teníamos el monopolio de los chips, todo se fabricaba aquí y ahora durante años por culpa de presidentes que no sabían lo que hacían, permitieron que nos robaran ese negocio. La mayor parte se trasladó a Taiwán y ustedes probablemente estaban en la misma situación, ¿verdad? Porque tenían gran parte de la capacidad de fabricación de chips, pero ellos la trasladaron y habríamos dicho, está bien, si quieren trasladarlo a Taiwán, está bien, pero si quieren venderlo de vuelta a Estados Unidos, vamos a invertir el 50%. O un arancel del 100%, nunca se habrían ido, pero había gente aquí sentada que no lo entendía, y es una lástima, pero ahora están regresando porque lo digo con 40 años de retraso, pero están regresando. Como saben, tenemos a los mayores fabricantes de chips del mundo gastando, en un caso, $300.000 millones, en otro caso, $500.000 millones, igual que Apple, y en otro caso, $200.000 millones. Y vamos a tener una gran participación, una participación muy sustancial. Este fin de semana va a ser una visita amistosa. Pero ¿esperan que sea solo una formalidad para romper el hielo o van a entrar en negociaciones sustanciales? Sí, creo que sí. Creo que es sustancial, sí. Creo que a la gente le gusta decir, sí, nos reuniremos para reunirnos. Bueno, nos reuniremos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hablamos de reunirnos de nuevo? Creo que será sustancial. Creo que podemos decirlo. ¿Verdad, Scott? Muy sustancial. Ahora, China quiere hacer algo y tiene que hacerlo en este momento. Esencialmente, ganaban $1 billón al año y ahora no tienen absolutamente ningún negocio debido a los aranceles. No tienen ningún negocio y quieren tener negocios. Y queremos que tengan negocios. Queremos que les vaya bien. Queremos que les vaya muy bien. Así que creo que va a ser muy sustancial. Porque el negocio se ha ralentizado, como usted ha dicho. En China. Como resultado, estamos viendo que el tráfico en los puertos de EU se ha ralentizado considerablemente, y ahora miles de trabajadores portuarios y camioneros están preocupados por sus empleos. El presidente sí, no, perdemos. Eso significa que perdemos menos dinero, ¿sabes? Cuando veo eso significa que perdemos menos dinero. Mira, China estaba ganando más de $1 billón, 1,1 billones, en mi opinión. Ya sabes, diferentes números de 500.000 millones a 1 billón o 1 billón 1. Creo que era 1,1 billones. Y francamente, si no hubiéramos hecho negocios, habríamos estado mejor, ¿de acuerdo? ¿Entiendes eso? Así que cuando dices que se desaceleró, eso es algo bueno, no malo. Pero vamos a hacer que puedan. Me gustaría decir que pueden hacerlo mejor, de hecho, en términos del resultado final. Nos gustaría ver una mayor apertura en China para poder competir allí y ya saben darles a las personas algo que nunca antes habían tenido, acceso a algo. Sería fantástico para el mundo, sería fantástico para nuestros negocios y creo que sería excelente para la amistad. Espero que mucha gente piense que soy un militante. En realidad no lo soy. Creo que el comercio puede generar una mayor amistad con China. Puede ser algo positivo, pero ya saben, una de las cosas que sé que Scott va a mencionar con mucha prioridad es la apertura y la apertura de nuestros negocios a China, porque cuando se habla de un país cerrado, es un país realmente cerrado. Y creo que sería fantástico si se abriera, si se le diera a la gente muchas opciones y crearía muchos empleos de todo tipo. Así que creo que sería algo excelente para China. Y ese será uno de los temas que discutiremos, como ya lo hicimos con el Reino Unido. La prensa... Bueno, creo que está claro porque tiene que ver con muchas cosas diferentes, incluyendo el pasado. Ya sabes, hablamos de muchas cosas del pasado. Esto es muy inclusivo, lo incluimos todo y está bastante bien claro. Sí, por favor. La prensa. Sí, señor presidente. El arancel base del 10% que se mantiene vigente. ¿Es un modelo para estos futuros acuerdos comerciales? ¿Se mantendrá en todos los acuerdos base? No, es una cifra baja. Hicieron un buen trato. Algunos serán mucho más altos porque tienen enormes superávits comerciales. Y como saben, en muchos casos no nos trataron bien. Una cosa con el Reino Unido...
Eran, ya sabes, bastante cerrados, no como China, por ejemplo, pero siempre nos trataron con mucho respeto. El modelo de Ken es probablemente el más bajo y por eso hicieron ese trato. Pero bueno, tenemos una relación muy especial con ellos. Por ejemplo, no haré ese trato con autos. Es decir, a menos que alguien me demuestre que hay otro tipo de auto comparable a un Rolls-Royce, no hay muchos. Por cierto, este es un buen anuncio para Rolls-Royce. Puedo pedir muchos autos. Señor presidente, ¿le gustaría comprar? Bueno, la última vez que me pasó esto, terminé, con gusto sugeriría un descuento, obviamente uno muy modesto. He tenido muchos, de hecho. ¿Sabes? La última vez que me pasó eso, terminé comprándome un Tesla. Tenía una pregunta sobre el acuerdo con el Reino Unido hoy. Oí que se habló de que parte del acuerdo dependería de si el Reino Unido respetaba la libertad de expresión y la libertad religiosa. Sé que el vicepresidente está muy interesado en ello. Ya habló de ello a principios de año. ¿Recibieron alguna garantía al respecto? ¿Quieres encargarte de eso? Sí, eso no formó parte de la conversación. Nuestra conversación fue económica de principio a fin. El presidente la cerró ayer. Este fue un acuerdo comercial. Abrir sus mercados y proteger a sus trabajadores. Expandir nuestros mercados y ayudar a nuestros trabajadores. El presidente. Se trataba de la religión empresarial. Sabes, los negocios son una especie de semirreligión, pero no tan importantes. No quiero meterme en eso. Señor. Presidente, ¿le pedirá a China que le ayude a cerrar la brecha entre Ucrania y Rusia? El presidente, creo que sí. Creo que es natural preguntar. La prensa. ¿Qué esperaban? El presidente. Claro, no lo sé. Creo que estamos avanzando bien. La lucha es un poco diferente a la de antes. Creo que si no estuviéramos involucrados, Rusia también estaría enfrentándose. Quizás podrían conseguirlo todo sin nuestra intervención. Podrían conseguirlo, ya que suministramos muchas cosas diferentes de forma insensata. Pero, en cierto modo, hemos recibido una compensación por el acuerdo de tierras raras del que hablé antes. Creo que no. Creo que estaremos muy involucrados en intentar conseguir ese baño de sangre. Es un baño de sangre. Es una situación horrible. 5.000 es realmente mucho más que eso. Pero un promedio de 5.000 soldados a la semana, en su mayoría soldados, están siendo asesinados. Jóvenes, guapos, o sea, están siendo asesinados. Veo las imágenes satelitales que llegan, restos de cuerpos esparcidos por los campos, cabezas y brazos. Es terrible, nunca había visto nada igual, la verdad. Y si logramos detenerlo, será un gran logro. Nos estamos esforzando mucho y creo que estamos cerca. El señor Witkoff está en constante comunicación, es un verdadero profesional, mantiene una excelente relación con ambos países y creo que tenemos una buena oportunidad. Asimismo, estamos trabajando con Irán para resolverlo sin tener que involucrarnos en un bombardeo, como decimos, un gran bombardeo. No quiero hacer eso, quiero que lleguen a un acuerdo, quiero que tengan mucho éxito. La prensa. Creo que era el presidente Edward Lawrence de Fox Business. En cuanto a las barreras no comerciales, ¿cómo lograron que el Reino Unido cediera? ¿Y cuál fue el acuerdo o la petición de última hora? El presidente, bueno, creo que fue solo una parte del panorama general. Tienen tantas cosas que son tan buenas para ellos, que serán tan buenas para el país, y eso fue bastante fácil. No teníamos barreras comerciales, no comerciales, como las llamo, barreras comerciales no comerciales o no monetarias. Y teníamos bastantes, no tan graves como las de otros países. Algunos países prácticamente no tienen aranceles, pero el resto es tan brutal que no se puede hacer negocios con ellos, ¿verdad? Así que es una pregunta muy importante en realidad. No, creo... El acuerdo en general funcionó muy bien desde su punto de vista. Estaban dispuestos a ceder ese dinero a cambio de obtener otras cosas. Y quizás le interese hablar de eso, señor Abbas. El objetivo del acuerdo es que seguiremos reduciendo los aranceles y las barreras no arancelarias. Este es un proceso continuo. Imagen es una película, no es una imagen fija, es una película, continúa, y ambos estamos comprometidos a liberalizar el comercio entre nuestros países, ambos estamos comprometidos a liberalizar la inversión entre nuestros países. Y lo importante de este acuerdo es que proporciona un modelo excelente y una plataforma de lanzamiento excelente para lo que podemos seguir haciendo y desarrollando en el futuro. Y eso es lo que ambos estamos decididos a hacer.